todo lo que el ser humano hace fuera de la ordenanza que ya Dios le ha entregado a través de su palabra, todo esto es idolatría para el Señor. El ser humano debe de estar conforme a como Dios le ha llamado en su presencia. Todo el tiempo Dios está presente. Cuando Dios envía al hombre a trabajar en su obra, el hombre debe de mantenerse como Dios le ha llamado, limpio, puro y santo. El hombre debe de cuidar su corazón con urgencia. Lo que sale de la boca, nos dice Dios a través de su palabra, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Dios le dice al ser humano que se libre de idolatría. La palabra del Señor nos muestra este mandamiento como uno de los más firmes a través de la palabra. ¿Por qué como uno de los más firmes? Este es uno de los mandamientos que nos muestra la palabra del Señor, en los cuales todos aquellos hombres que Dios llamó a trabajar en su obra cayeron. Dios nos dice en su palabra que el primer y grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra del Señor nunca va a cambiar. Este es el primer y grande mandamiento. Pero uno de los mandamientos, lo voy a volver a repetir, de los cuales Dios se rige a través de su palabra, hablándole al hombre para que éste tenga cuidado, es la idolatría. Líbrate de los ídolos, dice el Señor. Esto Dios lo dice porque Él no es hombre. Todo lo que el hombre pone en su corazón, esto le aleja del Señor, le aleja de Dios. La palabra del Señor nos muestra desde el principio cómo la serpiente, con su astucia, manipula al hombre y aleja a este de la presencia del Señor. La palabra del Señor nos muestra cómo la serpiente, con astucia, engaña al hombre y le aleja de la presencia del Señor. Aquel fruto que miró Eva la alejó de la presencia del Señor, y maldición vino sobre su vida. Eva fue advertida. De igual manera el hombre es advertido. Dios llama al hombre a poner su mirada en Él. Dios le dijo al hombre, cuando le entregó no tan solo un ministerio, sino cuando lo introdujo en aquella tierra que fluía leche y miel. Sino que cuando lo introdujo, lo voy a volver a repetir, en aquella tierra que fluye leche y miel, Dios le dio unas instrucciones al hombre. Dios le dijo: destruye todo lo que hay en este lugar. Dios no le dijo al ser humano que se uniera a lo que allí había. En este lugar habían altares, habían ofertas que Satanás le iba a ofrecer al hombre. Satanás siendo espíritu, Satanás disfrazándose de ángel de luz, inmediatamente el hombre pusiera su corazón en las ofertas que en esta tierra o en el lugar donde Dios envió al ser humano se encontrara. Lo voy a volver a repetir. En esta tierra que Dios envió al ser humano, con todo lo que el hombre se encontrara allí, esto representaba peligro para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que Satanás tenía preparadas
para hacer caer al hombre. Dios ya le había advertido. Dios ya le había dicho, no te unas a nada de lo que hay en este lugar. Satanás le ofrece al hombre con la intención de alejar el corazón del ser humano del corazón del Señor. Todo altar que el hombre forma y crea fuera de la palabra del Señor es idolatría para el Señor. Todo lo que el hombre hace que ya Dios le dijo que no haga, viene a ser idolatría. Dios, inmediatamente el hombre comienza a trabajar conforme a su deseo carnal. Dios se aleja, Dios le desecha. El hombre comienza a fornicar con el novio, con Dios. El hombre comienza a fornicar espiritualmente. Dios le advirtió al hombre y le dio varios decretos. Estos son los decretos, dice el Señor, y ordenanzas que debes de asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. La palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor es espíritu, Dios no es hombre. Está bien alimentar el espíritu del hombre. Todo lo que el ser humano digiere, de todo lo que el ser humano se alimenta, luego de que el hombre se alimenta de todo lo que ve, luego que el ser humano se alimenta y el ser humano va a guiar al pueblo del Señor para dar un ejemplo o a darle palabra del Señor a algún ser humano. Para esto es que Dios le llama. Dios le prepara para que trabaje para Él. Cuando el ser humano se alimenta, digiere palabra del reino, este ser humano está listo y preparado para levantar un pueblo, para guiarle conforme a Dios. Pero cuando el ser humano digiere otras cosas que no vienen de la palabra del Señor, cuando el ser humano digiere, se alimenta de situaciones que le ofrece el mundo, cuando el ser humano aún mira cosas que no tienen nada que ver con el reino, las más simples que el hombre vea, estas le pueden hacer caer y le pueden conquistar. Satanás atacó a Eva por la mirada. Ella vio este fruto, le agradó y lo deseó. Cuando el ser humano se alimenta de todo esto, el ser humano está listo para derribar al pueblo del Señor. El ser humano está listo para derribar el pueblo del Señor. Dios no llamó al hombre a esto. Dios le dijo al hombre que se cuidase, que cuidara su espíritu, que cuidara su corazón, que cuidara su mente, que cuidara su cuerpo, porque este cuerpo era templo del Espíritu Santo. Dios no llamó al hombre a caminar conforme a su deseo carnal. Cuando Dios llama al hombre, el hombre tiene que estar dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Inmediatamente el hombre desobedece, Dios le rechaza. Dios le desecha, así como desechó a Saúl. Un espíritu entró en Saúl. Dios desechó a Salomón. Otro espíritu entró en Salomón. Hay quienes tuvieron oportunidades de restauración y fueron libres, pero hay quienes no tuvieron oportunidad de ser restaurados, como Saúl y Salomón. Ellos no tuvieron esta oportunidad.